Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro programa de esta noche, de esta tarde, y lo vamos a hacer con un servicio de canto. Sí, vamos a preparar nuestros corazones entonando primero el himno número 432.
Vamos a cantar con ánimo, hermanos. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar con el himno 412, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas que el Señor ha dado, todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Todas las promesas que el Señor ha dado, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal.
¿Cuántos creemos que tenemos hermosas promesas de parte de nuestro Dios? Amén. Amén. Vamos a concluir este ejercicio de canto con nuestro himno tema. Y vamos a invitarle, hermanos, a que se puedan colocar de pie para entonar fuerte, con gozo y con júbilo. La paz que no es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que no es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas noches a todos, tanto a los presentes como los que nos miran a través de las redes sociales. Reciban una cordial y afectuosa bienvenida a esta semana de oración y unidad familiar, La Voz del Gigante, con el tema La Casa que Tiembla. Nos sentimos muy felices de contar con su presencia y agradecemos a Dios por permitirnos reunirnos en este día. Que el Espíritu Santo dirija cada momento de esta semana de oración, ilumine nuestras mentes y prepare nuestros corazones para recibir las enseñanzas que Dios nos tiene para nosotros. Gracias por acompañarnos. Que el Señor bendiga abundantemente este tiempo de aprendizaje y comunión. Sean todos muy bienvenidos.
Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para iniciar nuestra reunión en esta noche, pidiéndole a Dios su bendición. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Querido Señor, en esta noche queremos pedir tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, inunde este lugar. Ponemos en tus manos al predicador de tu palabra, a los participantes, a la gente que nos está escuchando por internet, a todas aquellas gentes que han estado listos para escuchar tu palabra y que el mensaje de esta noche pueda llenar el corazón por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos una bendición especial para los que vienen en camino. Sabemos que hay mucho tráfico, pero Señor, pedimos que lleguen sanos y salvos para escuchar tu palabra. Todo esto lo pedimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué creen? Que a mí me toca la dinámica. Y hoy les voy a invitar a que hagan algo. Tienen una persona a su izquierda, una persona a la derecha. Entonces, salúdenla, por favor. Denle una sonrisa. ¿Sí? Aquí nos saludamos. Y ahora, en un mundo en el que estamos, que es tan peligroso, y que hemos estado hablando, nos han estado hablando del miedo. ¿Cómo están nuestras casas, nuestros hogares? ¿Tenemos miedo? Sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos hacen tener miedo. Pero sin embargo, yo también ahora, así como dimos saludo a la izquierda, ahora a la persona que tenemos ahí junto a nosotros, le vamos a decir, si yo tengo un problema, ¿qué consejo me darías? Pero más que consejo, ¿qué promesa bíblica me darías? Por ahí teníamos la pantalla donde decía la pregunta de esta noche. ¿Qué promesa bíblica me darías para fortalecerme? Yo tengo un problema. Dime, ¿qué promesa buscarías para ayudarme? Así ustedes, por favor, les doy unos minutos para que lo hagan. ¿Qué promesa me darías? Si yo tengo un problema, ¿qué promesa me vas a dar para ayudarme? Una promesa bíblica. ¿Cómo me ayudas? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya están compartiendo? ¿Alguno de ustedes quieren compartir lo que le aconsejaron al otro, la promesa que le dieron al otro? ¿Alguno de ustedes quiere compartir con nosotros? ¿Sí? ¿Quién nos quiere compartir su promesa? Bueno, vamos a empezar nosotros para que se anime. A ver. Yo busqué Salmos 91. Salmos 91, versículo 2. Dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Muy bien. Ahora él me va a ayudar a buscar el texto que yo le di. Es Salmo 41, Isaías 41, 10. A ver, ¿quién más quiere ayudarnos a compartir su promesa? ¿Okay? A la esposa del pastor. Ajá. ¿Qué dice Salmo 41? Isaías 41, 10 dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas gracias. Ahora la hermana Susel nos tiene ahí su promesa. Sí, yo le compartí a mi hijo Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna promesa que tiene ahí que quiere compartirla con todos nosotros? Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Muy Nada me bien, faltará. muchas gracias. Sí, por favor, acá. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gracias. Muy bien, hermanos. Yo creo que estas son promesas que debemos de tener. Anótenlas, porque son muy bonitas y nos ayudan cuando tenemos algún problema. Esas deben de estar siempre ahí en nuestra libretita, en nuestro corazón, aprenderlas de memoria y estemos listos para el programa. ¿Recuerdan cómo se llama el título de esta noche? La casa que tiembla. Y antes de que empecemos con la casa que tiembla, ¿a cuánto les gusta escuchar música linda? A todos, ¿verdad? En esta noche tenemos un himno especial a cargo de nuestra hermana Yara, que ella nos va a alabar el nombre de nuestro Dios y va también a ayudarnos a encontrarnos con Él. Para honra y gloria de Dios. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti.
La lectura del tema de hoy se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 11 y 24. Ok, ahí está en pantalla. Si todos me siguen con la vista, por favor. Dice así: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Hermano, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, y también a los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a esta casa de oración. Es un gusto para mí verdaderamente presentar al orador de esta noche. Me da gusto siempre verle, nuestro querido pastor Josué Martínez Grimaldo. Que el Señor hable a través de usted, y que el tema de la casa que tiembla sea bendición para todos nosotros, pastor, y a nuestras familias. Es su tiempo, pastor, es un gusto verlo. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi hermano, y bendecida noche a cada uno de ustedes, queridas hermanas, hermanos y amigos que nos acompañan aquí y a través de esta transmisión. Alabamos el nombre de Dios porque Él nos ha permitido estar aprendiendo de su palabra y estar escudriñando. Es un bálsamo para nuestro corazón recibir la palabra de Dios. Y ahora, en este enfoque en el cual estamos estudiando su palabra, vamos a continuar en esta noche con nuestra campaña de vida familiar, nuestra semana de unidad familiar titulada Avanza. Y eso es lo que queremos, que nuestra iglesia avance, pero que nuestros hogares también avancen en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros no fuimos diseñados para vivir aquí eternamente. Fuimos diseñados para vivir en la patria celestial y vamos de camino, así que debemos avanzar. Hay un objetivo para nosotros, hay un objetivo por el cual vivimos aquí, cumpliendo la misión, y eso es lo que nos mantiene vivos. Quiero en esta noche mencionarles lo siguiente, ya que hoy vamos a tocar algo que al final vienen unos ejercicios que nosotros debemos hacer para completar nuestra tarea de cada noche. Es decir, la parte teórica que nos abre el conocimiento, la palabra de Dios, la estudiamos aquí. Pero hay una parte práctica y para eso quiero mostrarles lo siguiente. Ya que nuestra semana está titulada también La voz del gigante, silencia tu miedo y avanza con fe, quiero mostrarles la estructura de este ejemplar, porque aquí es donde nos complementamos. Muy bien. De este ejemplar que nosotros tenemos, está dividido así en 3 partes o en 3 movimientos. El primer movimiento es identifica, que abarca los primeros 3 capítulos y nos habla de reconocer cómo el miedo se manifiesta en la vida diaria, en la voz interior y en la cultura del hogar, que es lo que vamos a mirar hoy. 3 movimientos, ¿está bien? Los primeros 3 capítulos de este hermoso ejemplar es que nos habla de esto.
cómo el miedo nos habla. ¿Está bien? Cómo se queda como esa voz dictándonos un guión de vida y cómo esa voz del miedo se queda en nuestros hogares como una cultura, que es lo que vamos a mirar hoy. En el movimiento número 2 es interrumpe. Todo es acerca del miedo. Interrumpe es mirar cómo nosotros podemos pasar a la práctica e interrumpir el ciclo del miedo, que es allí donde nos vamos a enfocar a partir del día de mañana. ¿Está bien? Este ciclo se interrumpe mediante la verdad bíblica, haciendo las preguntas correctas de fidelidad hacia Dios. Y finalmente el movimiento número 3, que es reentrena. ¿Sí? Es reentrenar el corazón en la fidelidad y entregar la batalla a Cristo, el verdadero David, el que ya peleó por nosotros. Y hoy, en la parte final del mensaje, vamos a referir este ejemplar porque aquí hemos plasmado la parte práctica, lo que nos llevamos nosotros para poder romper ese ciclo del miedo. ¿Está bien? Entonces, 3 movimientos. Identifica, vamos a identificar el miedo. Interrumpe, lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Y finalmente vamos a reentrenar nuestra mente y nuestro corazón para poder vivir, como dice nuestro canto tema, en paz con Cristo Jesús y no gobernados por el miedo. ¿Sí? Bueno, pensando en esto, teniendo esto bien en claro, hoy el título es La casa que tiembla. La casa que tiembla. Y es el capítulo número 3, el miedo se vuelve cultura del libro. Muy bien. Ahí está. Hoy vamos a ver la tercera capa del miedo. Lo más invisible, lo más fino ocurre esta noche. La tercera capa. Primero dijimos que el miedo llega por un horario, mañana y noche, o mañana y tarde. ¿Está bien? Después vimos cómo el miedo llega como un guión, dictándonos, diciendo que vivimos ya gobernados y que no tenemos oportunidad. Pero hoy vamos a observar y estudiar el miedo desde su cultura, desde el clima, cómo el miedo llega de manera silenciosa. Y saben, hay algo que ocurre mucho en las casas mexicanas que casi nadie nombra. Y para todo se le respira. Llega muy despacio, sin aviso, no rompe la puerta, entra por una rendija que nadie sabía que estaba abierta. Y cuando uno se da cuenta, ya no solo es un huésped, es el aire que respiramos, el ambiente en todo nuestro hogar. Es por eso que hoy veremos la tercera capa del miedo. Es la más invisible. Esta noche vamos a aprender algo más sutil, que el miedo no se queda en una sola persona. El miedo se contagia, el miedo se hace clima y se vuelve una cultura. Y cuando se vuelve cultura, ya no necesita conquistar a uno por uno, porque lo hace en masa. Para ello, déjame contarte el testimonio de la familia Castro. La familia Castro. Ellos son de este lugar de Tlalpan. Ellos son un matrimonio, Roberto y Patricia, llevan 17 años de casados, tienen un hijo de 15 años llamado Diego y una pequeñita de 6 años llamada Sofía. Ellos en su vida cotidiana pues tienen una tortillería pequeña, pero allí la tienen, es propia. Ellos todos los sábados van a la iglesia, comen juntos, ríen en la mesa, es decir, llevan una vida, digamos, normal, tradicional, común. Es una familia ordinaria,
con una vida construida, claro, con esfuerzo, pero con mucha fe. Hace 14 meses, desafortunadamente, tuvieron que cerrar la tortillería. No se pudieron recuperar de la pandemia. Los costos de los productos han subido y desafortunadamente ellos por allí tomaron una mala decisión. Patricia empezó a vender comida los domingos, los fines de semana. Roberto siguió trabajando, él encontró trabajo en un supermercado y siguieron avanzando. Aparentemente la vida siguió normal. El problema ya no es el dinero, ellos han logrado seguir adelante, pero algo interno cambió en cada uno de ellos, pero también en su atmósfera, en su hogar, con su familia. Como dice allí, Roberto dejó de contar chistes en la cena. Ustedes saben, la convivencia familiar. Patricia revisaba el banco 5 veces al día, no sea que otra noticia mala pudiera venir. Diego comenzó a sacar malas calificaciones, pero dijo, no pasa nada, vamos adelante, todo va bien. Y la pequeñita Sofía empezó de pegajosa otra vez. Ya no quería dormir sola, empezó a dormir otra vez con sus papás y no se quería despegar de su mamá. Aparentemente todo estaba bien, pero por dentro algo había cambiado y era el clima. Cada síntoma, silenciosamente, pero era una señal, era una señal. El silencio es el síntoma común de todo, de toda la cultura, el silencio, y también es el motor. Cada quien cargaba lo suyo, pero nadie decía nada. Nadie nombró lo que estaba pasando. Todos pensaban que todo iba bien, todo estaba bien, era cuestión de tiempo y siguieron avanzando, sin que nadie dijera nada. Cada uno, de una manera personal, sí cargaba ciertas cosas, pero nunca las nombraron. Y el silencio es el aliado perfecto con el cual se alimenta el miedo, el silencio. Así que el clima se instaló sin que nadie lo decidiera. En una ocasión, cuando su mamá de Sofía fue a cobijarla, Sofía le hizo una pregunta. Le dijo, mami, ¿vamos a estar bien? ¿Quién le dijo a Sofía que estaban mal? Nadie. Pero ella, ¿qué cosa? Intuyó, sospechó, o alguien le transmitió lo que estaba pasando sin decir una palabra. ¿Se podrá? ¿Se puede? ¿Lo hemos experimentado? Bueno, de eso trata esta noche. ¿Por qué ya nadie se ríe?, dijo Sofía. Así que su mami Patricia esa noche salió del cuarto, no le dijo nada, se despidió con un beso y se fue a llorar. Porque ella sabía en el fondo que había algo en el corazón. Ella lo sabía. La casa no estaba en crisis, realmente no, porque ellos tenían el sustento. Pero había un clima en la casa que ya no era normal, ya no era de una familia, ya no. El miedo se había mudado a la casa de Roberto y de Patricia. Se había mudado. Y yo no sé qué ha pasado contigo y conmigo. Tal vez nadie lo dice en casa, nadie se ha atrevido, pero quizá nuestros hogares estén bajo el paraguas de una crisis que nadie nombra,
pero que a lo mejor nos hacemos, aunque personalmente sí sepamos de qué se trata. Hoy vamos a romper ese ciclo, pero necesitamos concientizarlo. ¿Cómo es que funciona? Aunque ustedes ya lo saben, me han dicho. El miedo es contagioso. Sí, la ciencia lo midió. La psicología contemporánea lo midió también con precisión clínica. ¿Es un fenómeno medible? Sí, ya se ha descubierto. Y se contagia sin palabras. La Biblia lo escribió primero, no se equivoca. Ahora miren esto, el miedo tiene un origen. El miedo se expande en ondas. Nadie habla, pero se transmite. Es una propagación, es un efecto amplificado a mayor distancia. Y viene el contagio, viene el contagio. Es por eso que viene este círculo aquí, este método. Ahora, la emoción es contagiosa, la emoción del miedo es contagiosa. Un estudio reveló, por más de 40 años de estudio, reveló que solo bastan 2 minutos para que exista una sincronización entre una persona y otra. Contagiamos emociones por imitación inconsciente, ya sea por gestos, tonos, postura y hasta respiración. 2 minutos basta estar con una persona para contagiar, sin decir una sola palabra. Estudios lo han revelado. ¿Ustedes han escuchado de Daniel Goleman? Sin duda alguna, ¿no? Pues 12 años después, este hombre lo llamó resonancia límbica, a lo mismo, indicando que el sistema límbico de una persona se sincroniza con el de otra persona. ¿Cómo es esto? El sistema límbico es el centro de las emociones en el cerebro humano. Las familias respiran juntas en grupos humanos, los sistemas límbicos se sincronizan. Como dijimos, gestos, ¿qué más? ¿Cuál? Posturas, ¿cuál otra? Miradas y hasta la respiración. Pues Goleman lo vuelve a confirmar 12 años después. Y los niños son, ¿qué cosa? Si alguien lo nota pero rapidito, son los niños. Quiero enseñarles algo más del estudio. Murray Bowen habla de la ansiedad que también es heredada. ¿Qué les parece? Así que nuestro sistema límbico, todo se sincroniza con todos estos movimientos sin decir una palabra, pero además heredamos. Por ejemplo, mis hijas siempre han reconocido que todo lo bueno lo han heredado de mí. ¿Sí es así o estoy entendiendo? Bueno, luego hablamos, por supuesto. Y de juego dice, ay papá, tú me heredaste esto. Le dije, no, eso es de tu mamá. Pero se hereda. Estudios finos, clínicos, científicos lo comprueban. La cultura se hereda, la respiración, cómo lo transmitimos. El padre de la terapia familiar es Murray Bowen, y él menciona o llama esto la transmisión multigeneracional de la ansiedad. Así lo llama. Los miedos de tu abuela llegaron sin que nadie los empacara. Se transmiten en el aire de la casa, no en conversaciones explícitas, solamente se transmiten. Así que papá y mamá, ¿qué hemos transmitido hasta el día de hoy? Queridos abuelos, ¿qué estamos transmitiendo
a nuestros nietos. Si papá llega del trabajo estresado a casa, ¿cuánto tiempo basta para transmitirlo? 2 minutos. 2 minutos solamente. Si mamá llega cansada o fatigada y casi hasta echando chispas o deprimida en casa, ¿qué va a transmitir? Cuando entras al cuarto de tu hijo, de tu hija, para hacer la última oración y ellos están dormidos o queriendo dormir, y entonces entramos y estamos ansiosos, ellos inmediatamente empiezan a poner sus músculos tensos. Notan nuestra respiración. Acelerados, si andamos acelerados. Y todo eso transmitimos. Hay algunas técnicas para bajar un tanto la ansiedad. ¿Saben ustedes? El ejercicio es uno de ellos. Ejercicio. 2, hay cosas que hacemos que nos causan placer y nos bajan la ansiedad, aunque sea momentáneamente, pero lo hace. Comer es una de esas cosas. Hay personas que por ansiedad, ¿qué hacen? Comen, o decimos comemos, porque aunque ustedes no lo crean, mi esposa sigue hasta la fecha envidiando este modelito. Hermanos, yo como quién sabe dónde se va. Hacer ejercicio, comer. Hay otra. Bueno, hay varias. Hay quienes hasta fuman, ¿verdad? Se drogan. Alivio momentáneo, aunque después venga más fuerte. Entonces todo esto transmitimos a nuestros hijos, transmitimos a nuestro esposo, transmitimos a nuestra esposa, y vienen los abuelos, nos transmiten, o nosotros le transmitimos a los abuelos, ¿verdad? No los vemos seguido y cuando los vemos transmitimos, porque el miedo se hereda, las emociones se heredan, se transmiten, nuestro sistema límbico se sincroniza automáticamente y se siente. ¿Qué les parece? Qué cosas, ¿no? Pero es sin querer queriendo, ¿verdad? Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que no hagas nada. Lo único necesario para que el clima del miedo gobierne tu casa es que tú no lo nombres. Por eso el día de ayer hicimos una técnica. Por eso aquí al final de este ejemplar cada capítulo vienen todas las técnicas para poder darle vuelta al ciclo que nos está gobernando en nosotros mismos o en nuestros hogares. El silencio no es neutralidad, es permiso. Callar lo que sentimos, lo que nos está gobernando, es el motor del miedo, lo alimentamos. Distinción crítica, dijimos que hay un miedo que es sano, ¿está bien? Pero hay un miedo que es tóxico, ¿recuerdan eso? Hay miedos y debemos aprender a reconocerlos. El miedo en una casa es como la temperatura, nadie habla de ella, pero todos la sienten. Es por eso que la temperatura, ¿qué temperatura respira tu casa hoy? ¿Desde cuándo respiras esa temperatura? ¿Qué hay en tu casa? ¿Quién la trajo? ¿Quién? ¿Cuál de tus hijos se ha atrevido a nombrarla como Sofía? ¿O siguen en silencio? Recuerden que la familia duró 14 meses, más de un año viviendo así. A ver si el tiempo lo arregla.
¿Cuál pregunta no quisiéramos escuchar esta noche? Pastor, en mi casa algo está gobernando y no es bueno. Y no lo queremos hablar, porque tal vez lastimaría a más de uno o traicionaría a alguien especial. Vamos a volver a la Biblia, al valle. En 1 Samuel 17:11, quien ya nuestro hermano lo leyó amablemente, dice, en el principio del relato, el primer versículo dice, habla del primer contagio. Tuvieron miedo, ¿y qué cosa? Y se turbaron. Pero 13 versículos después, allí mismo, en el mismo capítulo, el clima sigue trabajando, no se quitó, al contrario, no se disipó, se profundizó el miedo, ahora de una cultura, todo el pueblo de Israel. Ahora todos tenían miedo. Todos los varones de Israel, dice la palabra, que huían. Los débiles, pues con más razón, huían. Los soldados nuevos, tanto ellos como los viejos, ¿qué dice? Huían también. Los más espirituales también huían. Nadie se atrevía. Todos sin excepción huían, porque el clima del miedo no respeta jerarquía ni jerarquía espiritual. Parejo con todos. Líderes maduros también se contagian. El campamento entero respiraba derrota, derrota. Es por eso que Goliat no conquistó a uno por uno. ¿Cómo lo hizo? Todos de una vez, el aire. Y miren el día 1, esta cronología. El día 1 la temperatura de los soldados en el campamento era normal. 2 ejércitos, frente a frente, vamos a luchar. Todavía no sabían que Goliat iba a aparecer. Allí estaban con ánimo. Vamos, Dios está con nosotros. Día 1. Día 10. Ya había aparecido el paladín, el campeón filisteo. Ya había aparecido. Entonces comenzaban a murmurar entre ellos. ¿Y tú vas a ir? ¿Y tú vas a enfrentarlo? ¿Y tú vas a decirlo? Día 25. Ya la iniciativa, creo que ya no había. Ya ni siquiera lo platicaban, lo nombraban. ¿Quién? Nadie. Ya estaban achicopalados, ya estaban espantados. Y el día 40, ¿cómo estaban en el día 40? Ya no había esperanza, ya no. Empezaron bien animosos, pero con el miedo que les infundieron, terminaron. Y era lo que Goliat quería, que cuando ellos vinieran, ya en su mente estuvieran derrotados, sin querer pelear. 40 días, mañana y tarde, la iniciativa se había muerto. Cuando el clima se instala, trabaja solo. ¿Cuál era la oferta de Saúl? Le voy a dar, ¿qué cosa? Riquezas. Es más, les voy a dar a mi hija. Hermosa. Para un papá no hay hijas feas, ¿verdad? Y aparte, exentos de impuestos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se animó? No se animó nadie. No se animó nadie. Ningún premio rompe el clima del miedo, por supuesto. El aire del campamento ya estaba derrotado totalmente. Por eso el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, como lo hemos leído estas noches anteriores, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis. Y la palabra griega para conformar significa no permitas que te forme este siglo. Es decir, ser prisionero de un molde. El apóstol Pablo estaba diciendo, no te dejes ser prisionero, no tomes la forma del clima, de la cultura, del aire. No te conformes a lo que estás viviendo.
Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. La única manera de renovar el entendimiento no se trata de evitar el siglo, lo que vivimos. Se trata de no tomar la forma sin darnos cuenta. Ya con calma les voy a explicar en su momento, o lo vamos a leer en el libro, esta parte que nos habla de la presión externa y la libertad interior, que son los extremos por nuestra elección personal o por la sumisión social. Quiero avanzar a lo siguiente. La hermana Elena de White menciona, no tenemos nada que temer ¿a qué? Al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El clima del miedo te hace olvidar. La memoria del actuar de Dios es vacuna contra el contagio cultural. Es por eso que ustedes pueden leer en el Salmo 23, tu vara y tu callado. ¿Por qué escribió así? ¿Por qué se escribió así? Porque cuando David, cuando era un joven y enfrentó al león y entonces fue contra el león, hirió al león, mató al león, y entonces él tomó su vara y en su vara puso una marca allí. Yo creo que dibujó un león sin cabeza. Y así. Y después vino un oso y entonces miró al oso que se llevaba a la oveja y él vino contra el oso y mató al oso y tomó su vara y entonces hizo otro grafiti allí, algo, y dibujó un oso y David puso así su pie en el oso. Y entonces vino Goliat. Y David, con toda la confianza en Dios, tomó su onda y fue contra Goliat y derribó ¿a quién? Al gigante. Y entonces tomó su vara y en su vara puso allí un nombre grandote, pero en el suelo. Y David escribe en el Salmo, tu vara y tu callado. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque cuando David pasó por crisis, por desafíos, por pruebas, lo que él hacía era tomar su vara y miraba. Una vez Dios me guió y maté un león. Y miraba, Dios me dio la fuerza y maté un oso. Y miraba su vara y le infundía aliento. Y una vez Dios le dio la bendición de derrotar a un gigante, tu vara y tu callado. Y entonces David, ¿qué hacía? Seguía adelante. Tú y yo debemos escribir las victorias y los triunfos que Dios nos da para esos momentos difíciles que pasamos. Porque el miedo lo que hace es que se te olvide lo que Dios te ha ayudado a superar y a ir adelante y a conquistar. El miedo dice, olvídate de eso. Pero Dios a través de su sierva dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que, ¿qué cosa? Olvidemos cómo Dios nos ha guiado, nos ha conducido en el pasado. Y hay una más. En los días más sombríos, ¿no? ¿Qué cosa? No temáis. Cuando en apariencia hay más peligro, tened fe en Dios. Él conoce nuestra necesidad. Esto es disciplina espiritual. No es solamente optimismo y ya de un rato. No. El clima del miedo gobierna hasta que alguien lo nombra. Y esa es la frase martillo de esta noche, la frase clave de esta noche. El clima del miedo gobierna hasta que alguien lo nombra. Así es. Es por eso que la pregunta correcta no es eliminar el miedo, más bien es abrir una ventana de oportunidad. Pregunta demasiado grande:
¿Cómo elimino el miedo en mi casa? Incorrecto. Eso es imposible y nos paraliza antes de intentarlo. Pero la pregunta correcta es, ¿quién lo va a nombrar? Como esta pequeñita, Sofía, de 6 años, se atrevió a hacerlo. ¿Quién lo va a nombrar? Tarea concreta que cualquiera puede hacer, cualquiera. En psicología se le llama, se menciona que el 80% de nosotros repetimos lo mismo que nuestros padres hicieron en la vida. Si alguno de nosotros viene de un hogar desintegrado, entonces hay un 80% de posibilidad de que yo al crecer repite el mismo patrón, tenga un hogar desintegrado. Y solamente el 20%, el 20%, es el que logra hacer la diferencia. Míralo en tu vida, con tus hermanos, con tu familia, y dime, ¿eres del 80 o eres del 20? ¿Eres del 80 o eres del 20? Cuando ustedes me vuelvan a ver mañana, ustedes pueden decir con toda confianza, mira, ahí viene el pastor del 20. Hermano, dile al que está a tu lado, dame tus 20. Chócala. Ya no es dame tus 5, dame tus 20. Nosotros debemos ser del 20, no debemos ser del 80. El 80% repite el mismo patrón y te lo puedo confirmar con mi propio testimonio en mi familia. Una persona clara puede cambiar un ambiente confuso. No tienes que ser más fuerte para nombrarlo. No tienes que ser el más espiritual para darte cuenta. No tienes que tener todas las respuestas. No, solo tienes que tener el coraje de no conformarte al silencio cuando todos callan. Mientras tú esperas que otra persona abra la ventana, esa persona también te está esperando a ti. A que tu papá tome la iniciativa. Pero el esposo no lo hace porque espera que la esposa lo haga. Y los hijos esperan que los papás lo hagan. Y tal vez los hijos nosotros nos sorprendan a lo mejor porque ellos lo van a hacer. Y todos vivimos esperando. Pero no necesitamos esperar, necesitamos hacerlo nosotros. ¿Quién más? Nosotros somos los del 20, no los del 80. Mira, déjame presentarte un caso. Un caso. Y voy a pedir a nuestros hermanos que lean, por favor, que pasen aquí para que lea el papelito número 1. ¿Está bien? Léanos este caso, por favor. Pase, hermana, por favor. Gracias por apoyarme en esta noche. Porque vamos a leer, vamos a escuchar estos casos, ¿ok? Hay 3 casos específicamente. Y ustedes vamos a concientizar esta parte. Hay una casa donde hace 2 años nadie vuelve a tocar el tema. Pasó algo, una infidelidad, una traición, una pérdida, una decisión que dividió a la familia. Y se decidió, sin decirlo, que de eso no se hablaba más. Hoy esa casa funciona. Las cuentas se pagan, los cumpleaños se celebran, las reuniones de iglesia se asisten. Pero hay un cuarto cerrado en esa casa y la temperatura del cuarto cerrado se filtra por las rendijas y enfría el resto. Nadie sabe por qué en esa casa ya no hay carcajadas largas. Solo hay risas educadas. El clima del silencio sobre lo no dicho se convirtió en cultura. Y todos respiran el aire del cuarto cerrado sin saber que existe.
Gracias, hermana. Caso 1. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Pero todos? Ahora, caso 2. Caso 2. Vamos de una vez. Aquí viene nuestro hermano y amigo. Gracias, hermano, por apoyarnos esta noche con este otro caso. Hay otra casa donde todos viven en la alerta sin saber por qué. El papá fue despedido hace 6 años. Encontró trabajo nuevo, pero desde entonces revisa el correo del banco 5 veces al día. La mamá empezó a calcular cada gasto, no porque no alcance, sino porque le da miedo que un día no alcance. Los hijos crecieron viendo esto. Hoy los hijos son adultos, tienen buenos trabajos, pero todos son hermanos. Los 3 sufren de ansiedad crónica que ningún médico les explica. Lo que el médico no sabe es que el aire de aquella casa los formó y el clima del miedo financiero, respirando durante 15 años, se volvió la temperatura interna de estos 3 adultos que ya viven en sus propias casas. Gracias, mi hermano. ¿Se transmitió o no se transmitió? Ahora ellos ya son adultos y viven en sus casas con sus familias, pero siempre viviendo en alerta. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en alerta, siempre. A la defensiva, nerviosos. Eso es algo que entró y gasta. Ahora escuchemos el caso 3, la casa 3. Quizá nuestra hermana que nos va a ayudar con el caso 3 y el clima, la atmósfera, la cultura del miedo. Por favor, hermana. Hay una tercera casa donde la iglesia se respira como obligación, no como gozo. El papá es líder en la iglesia, la mamá enseña en la escuela sabática. Los hijos asisten cada sábado, pero hace tiempo que en esta casa la fe se siente como deber, no como descanso. Nadie habla de Dios con ternura en la cena. Las oraciones son rápidas y formales, y nadie se atreve a decir que el aire espiritual de la casa se enfrió. Porque decirlo en una familia adventista suena a debilidad espiritual. Entonces todos siguen en el frío, fingiendo calor. ¿Acaso es malo servir a Dios, hermanos? ¿Y dónde radica entonces? Saben que he tratado de tener siempre una filosofía. Disfruta servirle a Dios. Disfruta a pesar de las circunstancias. Y saben, a veces es muy difícil porque no se espera que eso pase en la iglesia. Pero a veces estamos tan sumergidos en actividades. Te voy a decir un secreto esta noche. ¿Sabes por qué se escribió ese versículo? Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? Y que tengas. ¿Saben que Gallo, el personaje del que hablamos en este texto, estaba enfermo? ¿Y saben por qué se había enfermado? Porque servía tanto a Dios que se había olvidado de tener una relación con Dios.
Pero claro, eso no, ustedes nunca lo habían escuchado, estoy seguro. ¿Y saben por qué? Porque a veces no conviene, ¿verdad? Ustedes saben de qué hablo. Tres casas diferentes, tres climas distintos. La mayoría vive en uno. Casa del cuarto cerrado. El silencio sobre lo no dicho se hizo cultura. Casa de la alerta heredada. La ansiedad que ningún médico te explica, pero que nos la llevamos a vivir con nosotros. Y la casa de la fe como un deber. La devoción cansada que ya no descansa. Mira, el clima del miedo gobierna hasta que alguien lo nombra. Ese es el paso clave. Ese es el paso clave. Y ahora quiero ir aterrizando el mensaje de esta noche con Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. La imagen te dice de qué historia hablamos, ¿verdad? ¿De qué historia hablamos? ¿Quiénes estaban allí en la barca? ¿Y cómo estaba la barca? ¿Qué había? ¿Qué había alrededor? Una tormenta, olas grandes, lluvia. La barca, ¿qué pasaba con la barca? Parecía que se iba a hundir ya la barca, y entonces los discípulos estaban allí y estaban temerosos, con miedo, estresados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? Los expertos del mar, los pescadores, ellos mismos llegaron a la conclusión: estamos perdidos. Y el otro, hermano, bien a gusto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esta situación? ¿Qué estaba pasando? Y eso me llamó mucho la atención. Cristo estaba dormido. Y mira la pregunta de ellos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué encierra esta pregunta? No le dicen: Maestro, sálvanos, Jesús, haz un milagro, Jesús, vamos. No, ellos dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No parece más es un reclamo? Le reclaman que no esté en el clima de ellos, en la cultura de ellos. Jesús estaba sincronizado ¿en dónde? En otra cosa. Pero no estaba viviendo el clima en el cual ellos se habían envuelto. Jesús estaba en otro clima. La pregunta de los discípulos no es teológica, es relacional. ¿Cómo puedes estar fuera del clima en el que yo estoy? ¿Acaso eres indiferente? ¿Jesús es indiferente, hermanos? Amigos, ¿no será que cuando más lo necesitamos se esconde, no nos escucha o se duerme? Quiero decirte algo, porque eso pareciera. Jesús no se porta indiferente ante nuestros problemas. Solo que Él no está sujeto en el clima en el cual nosotros estamos. Nosotros vemos nuestra historia cerrada, sin puertas abiertas, sin solución. Jesús dice: no te preocupes. Los discípulos le reclaman el no estar asustado como ellos, pero Jesús nos espanta. Los discípulos respiraban pánico. ¿La tormenta era real? Claro que era real, pero Cristo respiraba reposo. La tormenta era real para Él también, pero el aire interno era diferente para Jesús. Y aquí está el sistema límbico de Cristo
no se sincronizó con ellos. Los discípulos, ¿qué tenían? Pánico. Jesús, ¿por qué duermes? Y Jesús, reposo. Estaba en la barca, pero la cultura que tenían ellos, el clima en el cual se encontraban en la barca, no estaba en Jesús. Él cargaba otro aire. Goleman se cruza con el Evangelio aquí. Cristo no fue indiferente, fue habitado por otro aire simplemente. Y Jesús dijo, ¿qué cosa? Calla, enmudece. La misma palabra utilizó con autoridad para la tormenta, la misma palabra que utilizaba para decirle a los demonios, calla, enmudece, con la misma autoridad. Eso hizo Jesús. Cristo no niega el clima. Cristo lo conoce, conoce tu ambiente, conoce tu hogar, pero Él lo cambia. Su autoridad sobre el clima del miedo es la misma autoridad que Él tenía sobre los demonios. El clima del miedo es categoría espiritual. ¿Por qué estáis así amedrentados? Marcos 4:40 no pregunta por la tormenta Jesús, pregunta por el contagio. ¿Por qué te dejaste arrastrar por el clima del grupo, por el clima de tu hogar, por el clima de tu trabajo? ¿No tienes fe? Cristo no reprocha el miedo a la tormenta, reprocha la sincronización con la cultura del miedo. ¿Los problemas existen? Sí. ¿Y por qué nosotros debemos sincronizarnos a esa cultura, a esa tormenta, a ese problema? ¿Por qué? Es lo que está diciendo Jesús con esta historia. Es lo que está enseñando. Cristo cargó el clima del miedo de sus discípulos, lo hizo. Los discípulos descubrieron que había otra opción. Podían respirar ahora el aire de quién, la cultura de quién. Ahora ellos podían estar sincronizados con el sistema límbico de Jesús. Lo que Él les transmitía, lo que parecía catástrofe, se convirtió en revelación pedagógica sobre el aire que pueden respirar. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿Qué haría Jesús? No por imitación, por habitación, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es la luz. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en ti y en mí. No vas a cambiar el clima por fuerza de voluntad, vas a cambiarlo porque alguien respira dentro de ti. Desde tu corazón empieza a cambiar tu casa. Cristo necesita a uno, y me parece, sin temor a equivocarme, que ese uno eres tú. Ese 20% eres tú. El que hace la diferencia en tu hogar debe ser tú. El que le ponga nombre a ese clima debe ser tú. Y no vas a estar solo, es el Espíritu Santo que trabaja dentro de nosotros, es una promesa. El cerebro tiene una red de saliencia. ¿Qué hace? Decide qué es importante y qué es ruido. Si consumes catástrofes, 3 horas al día se calibra para detectar amenazas en todo. Y empiezas a ver amenazas donde no hay amenazas. La intervención, esto fundamenta una práctica que ustedes van a encontrar en este hermoso ejemplar. Miren, la red de saliencia, zona que decide importancia, ¿de qué vamos a alimentar? Aquí viene la entrada constante. ¿Qué vamos a alimentar nuestra mente? Los primeros 30 minutos de la mañana, los últimos 40 minutos de la noche, con noticias, redes sociales, alertas o incluso personas. El motor neurológico del clima del miedo. Número 1,
red de saliencia mal calibrada. Estamos en todo, interpretando todo como amenaza. Se desmonta cortando el combustible de eso. La fuente de miedo constante alimenta el motor. Por eso esta semana viene una práctica y es el ayuno. ¿El ayuno de qué? De noticias, de grupos de chat, de familiares tóxicos, de redes sociales. 24 horas solamente, hay que escoger uno. Elige una sola. La fidelidad pequeña sostiene mejor que la heroicidad, sí, efímera. 3 pausas de 1 minuto durante el día. Eso lo voy a pasar rápido porque son las partes prácticas. 5 minutos al final del día, 3 observaciones. Muy bien, eso lo tenemos que hacer para romper, ¿qué cosa? El ciclo del miedo. La decisión interior, esta noche debemos nombrarlas antes de salir. Vamos a nombrarlas juntos, ¿le parece bien? Mire, la parte práctica no se las dije todas aquí, no vamos a acabar, ¿verdad? Pero sí les quiero decir, cada capítulo trae una parte práctica que se titula para hoy. Al término de cada capítulo, para hoy, viene otra parte práctica en la misma sección que se titula para tu fe. Y hay otra que podemos emplear ya para nuestra familia, como un grupo para nuestra familia. Y todas vienen aquí. Y es por eso que hoy solo vamos a hacer esta parte. Vamos a nombrarlo juntos, ¿está bien? Empecemos. 1, 2, 3. Padre, el clima que respiro no es tuyo. 2. Hazme termostato y no termómetro. 3. Hazme la persona que abre la ventana, la que nombra. Y número 4. Dame coraje y ternura para nombrarlo. Somos el 20, recuérdalo. 3 frases para abrir la ventana. Eso lo vamos a hacer. Esto es, y lo hablo con cariño, para nosotros los dirigentes. Para ti, que Dios te ha puesto a esta iglesia en tus manos. Cuidado pastoral si lo que respiras es violencia o abuso. Autoridad competente, consejero de confianza, pastor de confianza, tenemos que ir con alguien. Vamos a ir adelante. Creo que con esta diapositiva terminamos. Mañana, o sea, hoy, ora por tu casa, por nombre, por los tuyos. Debes orar por tu esposo, por tu esposa. Los más cercanos, los que más respiran tu clima. Tu hijo o tu hija, las antenas que captan lo que no dices, pero lo que sí transmitimos. Tu mami, la intercesión por nombre es termostato, es por ella. La intercesión por nombre cambia el aire que tú respiras antes de que cambies una sola palabra en la casa. Así que vamos a hacer nuestra lista, porque necesitamos cambiar el clima de nuestros hogares. El 70% cada 24 horas, excelente, tenemos que realizar esa parte, lo tenemos que hacer. Esa noche Patricia despertó a Roberto con 4 frases, y aquí termina la historia de ellos. Sofía me preguntó si íbamos a estar bien. Me dijo que ya nadie se ríe en esta casa, que algo había cambiado. Llevo 14 meses callando todo. Mira, Patricia, no quiero callar más. Y entonces abrió su corazón a Roberto. La ventana se abrió y el aire empezó a cambiar de su casa. El clima gobierna hasta que alguien lo nombra. Por eso esta semana se titula Avanza. No te quedes con el mensaje solamente.
avanza. Tu esposa lo necesita. Tus hijos lo necesitan. Hijos, sus padres lo necesitan. Esposa, tu esposo necesita saberlo. Cambia el clima de tu hogar, avanza. No tienes que cambiar la ciudad. Comencemos por nuestros hogares. Esa persona puede ser tú allí en tu casa. Identifica. A partir del día de mañana entramos a la parte práctica de romper el ciclo del miedo. Trae a un amigo, trae a un familiar, no luches solo. Trae a un vecino, trae a alguien y dile: vas a volver a revivir en Cristo Jesús, vas a volver a vivir. El día de mañana estará con nosotros el doctor y Él nos va a guiar ya en esta otra sección. Que el Señor nos bendiga en esta noche. ¿Qué les parece si hacemos una oración juntos antes de despedirnos y de dar el micrófono a nuestros hermanos? Vamos a orar. Padre eterno, ¿por cuánto tiempo hemos estado callando? Y el clima de nuestro hogar se ha vuelto otra cosa. Tal vez se nos ha pasado más tiempo que lo que le pasó a Roberto y a Patricia. Tal vez han pasado más de 14 meses, más de un año. Tal vez llevamos años callando. Pero Señor, hemos comprendido que el miedo se alimenta del silencio y que debemos romper ese silencio, debemos romper el miedo, debemos cambiar, debemos reentrenarnos. Por favor, Señor, ayúdanos. De verdad queremos tener un hogar vibrante, un hogar vivo, un hogar de confianza, un hogar que avanza, no que se estanca. Ayúdanos a transmitir solamente las cosas que queremos, las correctas, las que van a ayudar a nuestros seres queridos. No queremos transmitir ansiedad, ni depresión, ni problemas, ni tensión. Queremos que todos en nuestros hogares vivan bien, tanto nuestros hijos como nuestros nietos, nuestro cónyuge. Por favor, Señor, ayúdanos. Tómanos en tus manos y ayúdanos a pasar a esa parte que nos va a liberar. Ayúdanos a abrir esa ventana para que el miedo se vaya y para que podamos vivir bien. Queremos heredar lo mejor y transmitir lo mejor. Ayúdanos, por favor. En tus manos nos colocamos y que esta semana nos ayude a reentrenarnos de tal manera que podamos tener hogares distintos, hogares que gocen de tu paz y de tu presencia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos mucho al pastor por este tema y yo creo que todos tenemos tarea, ¿verdad? Una tarea que nos hace reflexionar y que como él acaba de orar, pues pueda hacer un cambio en nuestros hogares. Hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración porque hay un refrigerio acá atrás. Y les invitamos para que mañana estemos aquí y podamos seguir aprendiendo. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche estamos agradecidos contigo por todo lo que nos das. Y te pedimos, Señor, que bendigas esto que se ha preparado con cariño.
y que pues nos pueda hacer bien y podamos convivir y que nuestra alegría y que podamos gozar por esto pequeño y grande que tú nos das. Ayúdanos, Señor, y que nuestro estómago también lo reciba bien. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. No olviden, mañana les esperamos. ¿Quieren saber cómo se llama el tema de mañana? Habla de entre la vergüenza disfrazada de discernimiento. La vergüenza disfrazada de discernimiento. Que Dios les bendiga, hermanos.